ah, después de manera escrita. Bueno, gracias a todas y a todos por su presencia en este seminario. Gracias a los y la panelista que respondieron presentes para trabajar con nosotros hoy. Bueno, desde la mitad del siglo XX y gracias a las luchas sociales y democráticas, tenemos varios instrumentos nacionales e internacionales con los cuales debería estar posible defender a los derechos sociales y humanos. Tenemos los instrumentos internacionales como varias declaraciones internacionales de Naciones Unidas o, en el caso europeo, de Europa, y tenemos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para proteger a los derechos de las y los trabajadores. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente en todo ese tiempo desde este momento, desde el final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál ha sido el seguimiento a estos instrumentos? Lamentable, el continente latinoamericano ha sufrido y continúa sufriendo épocas muy graves. Los golpes económicos han seguido los golpes políticos y civiles. Entonces, ahora, ¿cuál es el futuro de la paz en América Latina? ¿Cómo se va a organizar? Para tratar de entenderlo mejor, decidimos de organizar ese conversatorio con varios y varias panelistas. Y para empezar, vamos a pedir a Diógenes Orjuela, presidente de la CUT de Colombia, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, de hablar, porque Diógenes, 4 años después de la firma del acuerdo de paz, ¿cuál es la situación en Colombia ahora? Bueno, muchísimas gracias. Creo, ¿son cuántos minutos, Maricristi? ¿10, 15 minutos? Bueno, yo sí, me olvidé de decirle 10 minutos, iremos desde hasta 12 minutos, pero ya hemos perdido un poco de tiempo, entonces, por favor, sí, gracias. Seré muy cumplido. Un abrazo muy grande para ti, Maricristi, algunos que veo muy conocidos, amigos míos y que me entusiasma verlos. Hugo, Rafael Lamas, Cicero, Bittencourt, bueno, compañeras y compañeros, encantado de estar aquí con ustedes. Colombia, la desgracia de Colombia es que es un país que pareciera estar signado por varias desgracias. La desgracia de las políticas neoliberales, las desgracias generadas por la guerra y por la violencia, y la desgracia generada por un afortunado acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Santos en el año 2016. La violencia de la que está asignada Colombia la podemos remontar, las últimas, a mitad del siglo pasado, cuando la violencia entre liberales y conservadores llevó a que este país tuviese más de 200.000 muertos producto de esta pelea entre estos dos partidos, que en última son los responsables con el imperialismo norteamericano de las desgracias de este país. A partir de ahí surgen las FARC como un grupo alzado en armas, luego surge el Ejército de Liberación Nacional ELN, luego surge el Ejército Popular de Liberación, surge el M-19. Eso fue resuelto por el gobierno Bethancourt en la década de los 80 con un acuerdo de paz que culmina prácticamente un acuerdo de paz con el M-19, con el Ejército Popular de Liberación, con el Quintín Lame, pero no entra en ese proceso de paz, no entra ni las FARC ni el ELN.
Luego con las FARC se hace otro proceso a comienzos de los 90, finales de los 80, comienzos de los 90, se intenta en el gobierno de Andrés Pastrana, termina con un fracaso absoluto y luego viene este proceso que se da con Juan Manuel Santos, en el que se firma en el año 2016, después de muchísimas dificultades. Quiero decir que la CUT desde su nacimiento, ha propugnado por la paz del país, saludó que se hubieran iniciado estos acuerdos, apoyó que se hubieran hecho estos acuerdos, apoyó luego el referendo por el sí, que lo perdimos, que fue una desgracia para el país, y ha continuado acompañando la exigencia de la firma de que se cumplan y se implementen estos acuerdos de paz. Y entonces, en términos de una paz esquiva y una violencia exacerbada, que es como yo ofrecí el título de estos cortos minutos, en vez de que hubiese habido un alborozo en este país por una firma que conllevó a la desmovilización de 10.000 hombres, más de 10.000 hombres de la FARC, y un acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que luego pasó a llamarse, cumpliendo los que cumplieron, entró a llamarse la Fuerza Alternativa, la Fuerza Alternativa la Fuerza Alternativa del Común. Precisamente están hoy en su segundo congreso, creo que van a cambiar de nombre, no, creo que van a llamarse los comunes, van a llamarse Partido de la Rosa. Pero la desgracia es que una parte de la sociedad colombiana, jalonada por el centro democrático del expresidente Álvaro Uribe y los sectores más reaccionarios del país, se atravesaron en los diálogos, se atravesaron se atravesaron en el respaldo del pueblo colombiano en el referendo que se hizo, y se han dedicado desafortunadamente a torpedear el desarrollo y el cumplimiento de estos acuerdos, con un hecho supremamente grave, que en el cúmulo de asesinatos que se vienen presentando en el país, pues los firmantes de la paz, que se desmovilizaron, que se sometieron a los presos, pues ya están rondando los 300 asesinatos de esos cerca de 10.000 desmovilizados. Pero lo más grave es que en ese contexto, este tema de violencia y de asesinato se inicia desde el final, de todas maneras, del gobierno Santos, y se exacerba, por eso yo hablo de la exacerbación de la violencia, y se exacerba porque dijéramos que los del no, que fueron los que ganaron, a pesar de eso se ratificó y se firmó de todas maneras el acuerdo con algunos ajustes. Esos sectores reaccionarios ganaron las elecciones en Colombia en cabeza del actual presidente de la República, Iván Duque Márquez. Y aquí vienen varios asuntos que son complicados, ¿cierto? Lo primero es que las FARC cumplen los acuerdos, ¿sí? Pero un sector decide no seguir en los acuerdos. No estoy de acuerdo, pero los argumentos de ellos, que porque el gobierno no ha cumplido plenamente, que porque haya habido asesinatos, y una fracción pequeña, quiero decir, una fracción pequeña decide volver a las armas, jalonadas por uno de los jefes guerrilleros que fue firmante del acuerdo de la paz en La Habana. Luego vienen los incidentes, Jesús Santrés, se van, están nuevamente en la insurgencia, pero el grueso de las FARC, y sus desmovilizados han seguido en el acuerdo. Ese acuerdo tiene una serie de escenarios que están ligados al tema de la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Está ligado a la Comisión de la Verdad para investigar todo el tema de la violencia. La CUT ha presentado su informe a la Comisión de la Verdad. La CUT tiene 3.000 asesinatos de los últimos 30, desde su fundación hace 30 años. Otro escenario que es el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero principalmente la Justicia Especial para la Paz ha sido sometida a un ataque implacable por parte del gobierno.
a un ataque implacable por el gobierno. Todos estos escenarios, ¿sí? A una propaganda por parte del gobierno y de los partidos que lo acompañan, tratando de destruir. Ellos hablan, en Colombia hay una frase muy permanente que nosotros se la enrostramos, en las palabras de Álvaro Uribe Vélez, de decir que hay que hacer trizas los acuerdos de paz. Pero eso no es lo más grave, es que los espacios que desocupó las FARC, las zonas que desocupó la FARC, el Estado colombiano no fue capaz de cubrirlas. Y como no fue capaz de cubrirlas, la insurgencia que aún persiste como el ELN, pero además los grupos narcotraficantes se apoderaron de esas zonas. Y en los acuerdos de la FARC estaban los ejercicios conducentes a hacer la sustitución de cultivos, ¿cierto? Estaba también cumplir una serie de compromisos de esos acuerdos. Como el gobierno no fue capaz, y entonces aquí es donde decimos lo que se dispara en este país a finales del gobierno anterior, pero principalmente en este gobierno, es una cadena de masacres y de asesinatos de líderes sociales. No solo los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz, sino los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores de los acuerdos de paz. Detrás de esto, pues está de alguna manera, están la insurgencia armada que aún persiste, las disidencias que han estado atacando a los que se mantienen en el proceso de paz, los narcotraficantes que atacan a quienes están impulsando y buscando acuerdos para el tema de la sustitución de los cultivos, y por eso decimos que este gobierno es culpable por acción o por omisión, porque también están los agentes del Estado comprometidos, ¿cierto? Entonces, algo trascendental, algo bueno, algo interesante, es que la FARC hubiese abandonado su táctica de lucha armada y hubiese decidido entrar al proceso de paz. Están en el Senado, están trabajando, forman parte de la bancada alternativa con la que nosotros trabajamos en toda esta lucha contra este gobierno. Entonces, eso que hubiera sido digno de alborozo, por eso lo llamo una paz esquiva, digno de alborozo para los colombianos, se ha convertido en una pesadilla y en una carga de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores de los acuerdos, firmantes de los acuerdos, que hoy nos llevan a una situación gravísima en Colombia para el movimiento sindical, para los sectores alternativas, por la acción y la omisión de este gobierno. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Diógenes. Muchas gracias por estas palabras. A ver lo que viene después en las preguntas, después de las presentaciones. Para continuar, vamos a pasar la palabra al compañero Hugo Yasky. Hugo es secretario general de la CTA de los Trabajadores de Argentina. También es diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, de la Cámara de Diputados. Hugo, Argentina recién salió pasó la página de un gobierno neoliberal muy agresivo. ¿Nos puede, por favor, explicar cómo se desarrolló el sistema de lawfare o de guerra jurídica que se desarrolló durante estos años y qué está pasando ahora para tratar de corregir a la situación? Gracias, Hugo. Gracias, María Cristina. Una alegría volver a estar, aunque sea a la distancia, reunido con compañeros y compañeras por los que siento un entrañable y fraterno respeto. Me refiero a los presidentes de las centrales sindicales y a todos quienes están hoy reunidos en esta reunión. Efectivamente, como vos señalás, Argentina pudo
recuperar a lo largo de 4 años de resistencia del movimiento social, donde jugaron un papel destacado las luchas sindicales y las luchas de las organizaciones sociales, que en Argentina son muy fuertes, en una resistencia que permitió construir un frente de unidad, se llama el Frente de Todos, que es un frente político muy amplio, que permitió que Alberto Fernández, un docente universitario de la Cátedra de Derecho, y Cristina Kirchner, sean hoy presidente y vicepresidente de Argentina. Y tuvimos que enfrentar lo que se denomina el lawfare, la guerra judicial, algo que en nuestro continente ha tenido una incidencia enorme para debilitar, erosionar y muchas veces remover gobiernos de carácter popular. Recordemos que el primer golpe a través de la metodología de la guerra judicial fue en el año 2008 en Honduras contra el presidente Mel Zelaya, y de ahí siguió una sucesión de hechos que han tenido particular incidencia en el caso de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y por supuesto en la Argentina. El lawfare en la Argentina tomó, se corporizó a través de una alianza entre las grandes corporaciones financieras, empresarias, mediáticas, fondos buitres y poder judicial, que constituyeron como una especie de nudo corporativo que empezó a utilizar el lema de la lucha contra la corrupción para tratar de debilitar, erosionar y generar acciones judiciales que fueron casi gemelas con las que se iban haciendo a través del juez Moro en Brasil contra Lula, contra Dilma Rousseff. En este caso, llegando a extremos gravísimos. En la Argentina, además de la cantidad de causas judiciales armadas, viciadas de nulidad contra la expresidenta Cristina Kirchner, tenemos todavía al vicepresidente de la Nación en el periodo de Cristina Kirchner, Amado Vudú, todavía privado de la libertad, ahora pendiendo de un hilo para volver a la cárcel común. Se le había dado la opción de la cárcel domiciliaria a raíz del COVID, a raíz de la pandemia. Tenemos dirigentes sindicales y dirigentes sociales que fueron blanco de los ataques de la guerra judicial, sindicatos que fueron allanados por fuerzas de seguridad, con causas amañadas, el caso de lo que sucedió con el sindicato de camioneros, de canillitas, la persecución contra sus referentes, Pablo Moyano, los ataques contra Roberto Baradel, que llegaron al extremo de querer convertirlo en una especie de enemigo público de la sociedad, y bueno, con amenazas que se concretaron en la figura de sus hijos, sus nietos, todo un clima de violencia que la derecha fue construyendo con el aporte de los grandes medios de comunicación, que tenían la tarea de producir algo que se denominó en la Argentina el linchamiento mediático, es decir, de pronto servicios de inteligencia paraestatales, que ahora están siendo investigados por la justicia, por este gobierno, generaban informaciones falsas que eran utilizadas por periodistas que escribían editoriales en grandes medios de comunicación, como el diario Clarín y La Nación, o en grandes cadenas televisivas, propiedad de estos grupos,
para poner en la mira a determinado dirigente sindical o determinado dirigente social o muchas veces a políticos. En el caso de la Argentina, todavía tenemos, además de encarcelados por persecución política, como el caso del vicepresidente Vudú, todavía tenemos presos políticos, como es la compañera militante social y militante indígena Milagro Sala, que forma parte de la Mesa Nacional de nuestra central, o el compañero Luis Delía, que también es referente de una organización social y miembro de la Mesa Nacional de la CTA. En este momento, el Labware sigue siendo una herramienta que pretende, de alguna manera, desgastar las figuras de los principales líderes nacionales de la Argentina y también un instrumento para generar una especie de ánimo social adverso a los dirigentes que encarnan políticas populares, democráticas, que defienden derechos humanos. Ha habido un avance de una violencia simbólica que se ejerce a través de los medios de comunicación, que quiere mostrar cualquier intento de defensa que se hace de un líder popular como una defensa corporativa para tratar de eludir el peso de la justicia. Y hay una profunda y poderosa alianza de sectores multinacionales y de sectores de la clase dominante local, sobre todo el núcleo sojero y el núcleo financiero, que tratan de constituirse en una especie de alianza corporativa que pretende ponerle límites a la democracia, límites al accionar del gobierno y límites a la fuerza, por ejemplo, del Congreso de la Nación, que intentan avanzar en la investigación de esta utilización de la justicia en contra de los líderes populares. Bueno, esto es un poco, hago esta presentación para cumplir con los minutos que nos fueron asignados y en todo caso después quedo a disposición. Gracias, María Cristina. Gracias a vos, Hugo. A ver lo que de nuevo se dice después de la charla total. Ahora, la Confederación Sindical de las Américas, desde su nacimiento, ha hecho un trabajo tremendo con todas las centrales afiliadas y también con el movimiento social en América Latina para tratar de llegar a una posición que sea una posición de sociedad, más bien que solamente una posición sindical únicamente. Y para hablar de la CSA, está con nosotros Cícero da Silva, quien es secretario de Asuntos de Políticas Sociales de la CSA. Entonces, Cícero, por favor. Muchas gracias, María Cristina. Un gran saludo a las compañeras, los compañeros que están aquí hoy. En especial, un gran saludo a nuestros filiados, nossas entidades filiadas na CSA, que vai de Canadá hasta sul de Argentina. Um grande saludo ao companheiro Diógenes, a Tamara e o Hugo. Bien, é um prazer para a CSA estar aqui falando em Fórum Social Mundial, aún mais que toda a história do Fórum Social Mundial em la defesa de uma sociedade distinta, de outro mundo possível, como sempre falamos, e aún mais para eu que vengo de Porto Alegre. Então, é um grande prazer falar aqui em uma atividade do Fórum Social Mundial.
Bien, compañeras y compañeros, la construcción de la paz y democracia en nuestro continente ha sido una tarea histórica para los pueblos de la región. Sin embargo, es importante hacer referencia a los desafíos que caracterizan la coyuntura actual como resultado del avance de la extrema derecha, su reacción frente a los logros obtenidos en el período de gobiernos más afines a los intereses populares. La CSE reconoce su rol de actor social y político en la lucha por consolidar las Américas como un territorio de paz para el sindicalismo de las Américas. La paz não é somente a ausência de conflito. A paz será especialmente produto do estabelecimento de condições econômicas e sociais justas para a maioria da população. Donde há pobreza, miséria e desemprego, está latente a violência e o conflito. A paz será também produto de relações políticas democráticas, donde não seja o mercado quem defina os governantes, as empresas imponham suas agendas de negócios por em cima dos seus interesses superiores aos pueblos e às nações. Em la última década, e com mais força em período prévio à pandemia, há se observado um crescimento de forças políticas reacionárias que han pretendido manipular os meios de la gente, fomentar o individualismo, destruir as formas coletivas de organização de los pueblos e favorecer a hegemonia de las políticas neoliberais e conservadoras. Com ello, han logrado marcar alguns acontecimentos e definir cambios que têm um impacto no imaginário coletivo, pero também o rumbo da política social a nível nacional e internacional. Nos enfrentamos a discursos de ódio militaristas, racistas, xenófobos, misóginos e homofóbicos, cada vez mais frequentes em los meios e em las redes sociais. Esses discursos provocam, intensificam a desgregação social, a violência, o medo paralisante e individualismo. Para ello, as elites corporativas tomam vantagens das possibilidades criadas pelas novas tecnologias da informação e as infraestruturas do Big Data, e elas usam em favor de interesses de elites reacionárias, constroem fortes correntes de opinião pública e operações de desestabilização política, mediante recursos massivos como fake news, notícias falsas, os robôs, as redes sociais. Observamos em casos como o do Brasil, com esse dispositivo se completam e potencializam com a utilização de aparatos judiciais e midiáticos contra a soberania e autodeterminação das nações e pueblos de América Latina e do Caribe, contra liderazgos, governos e movimentos, contra partidos políticos não alinhados com o neoliberalismo. Eventos como a vitória do Brexit, a partir de um discurso principalmente xenófobo para fomentar a saída da Grã-Bretanha e da União Europeia, a eleição de Donald Trump, em la derrota do acordo de determinação do conflito em plebiscito de Colômbia, todo estes 2016, assim como posteriores eleições de Jair Bolsonaro em 2018 em Brasil, são parte desse processo de avanço das relações conservadoras que enfrentam a classe trabalhadora e ameaças que eram impossíveis de imaginar uns anos atrás. Um exemplo mais recente desse processo ha sido o negacionismo, a manipulação sobre a origem, consequências e respostas ao Covid-19, que ha profundizado a polarização e ocasionando milhões de mortes na região. Esses mesmos governos de extrema-direita han aproveitado a recomendação de distanciamento social como excusa para decretar toques de queda e medida de isolamento e sem políticas sociais, ou para criminalizar a protesta e a organização social. Observamos ameaças à paz e aos direitos humanos do continente, que preocupam entre os que señalamos alguns pontos. A situação em Colômbia, ante a qual a CSA ha denunciado e seguirá denunciando a outra pandemia que não se habla, ameaças e atentados com dirigentes sindicais, massacres de dirigentes populares, ativistas, defensores e defensoras de direitos humanos e ambientais.
Em paralelo, nos enfrentamos a novas formas de assédio e ingerência estrangeira, desestabilizadora, que combina bloqueios e sanções econômicos com intromissão em conflitos internos, que pode incluir a movilização de grupos paramilitares, fundamentalismos religiosos e meios de comunicação massiva. Esse tipo de ingerência estrangeira ha sido impulsionada principalmente, aunque não só solo, por Venezuela, Cuba e Nicarágua. Em caso de Venezuela, se vincula com o agravamento e deterioro da situação política, social e econômica do país. A crise migratória, estimulada e explotada internacionalmente, é um indicador da situação dramática que atravessa o país, em conflito que está se regionalizando com a cumplicidade de grupos de governos conservadores, liderados por los Estados Unidos, que vêm promovendo diferentes agendas de desestabilização e ataques. Este grupo de países apoiou, em 2019, a autoproclamação do presidente da Assembleia Nacional como suposto presidente encargado da República de um intento de golpe de Estado. O papel do secretário-geral de Organizações dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, ha sido especialmente nocivo em la crise venezuelana e ha estimulado constantemente a intervenção militar em la região como forma de derrocamento do governo. É preocupante que se pese o rechaço generalizado ao período de ditaduras militares, assombramento decorrente do século XX, estaremos presenciando novas e velhas formas de golpe de Estado, como em Brasil em 2016, Bolívia 2019 e previamente Honduras 2009 e em Paraguai 2012. O golpe de Estado em Brasil foi resultado de uma articulação entre setores conservadores do parlamento e do poder judicial, assim como representantes das elites dominantes e dos grandes médios de comunicação que tinham como objetivo interromper um ciclo de avanços sociais muito importante em Brasil. Em estudo plurinacional de Bolívia, existia um processo de transformações e avanços em curso. Foi o país, Bolívia, que mais havia avançado em la estabilidade econômica e inclusão social em la região. E como parte de uma agenda de desestabilização, se criaram de forma deliberada as condições, tanto internas como externas, para outro golpe de Estado. Em Sindicalismo de las Américas, condenou o golpe de Estado de 2019, as violações de direitos humanos, a interrupção em la vida democrática, assim como a cumplicidade da Secretaria-Geral da OEA, do governo dos Estados Unidos e do Departamento de Estado desse país. A CSA celebra o retorno da institucionalidade democrática e aplastante triunfo do MAS em las eleições presidenciais de outubro de 2020. Em la América do Norte, por sua parte, a agressão promovida por Donald Trump ao desconhecer o resultado eleitoral, alentar a toma do Capitólio e as ações de violência em torno das eleições se suma às ações de flagrantes violações aos direitos humanos promovidas durante seu governo, não só hacia fora, sino também hacia dentro dos Estados Unidos. O fomento ao racismo, homofobia, xenofobia, intensificaram a crise social em este país. Em la mais afetada são precisamente os migrantes latinos, as pessoas negras, a classe trabalhadora, os mais pobres do país. Ao mesmo tempo, os pueblos do continente resistem e põem em entredito a ofensiva neoliberal conservadora. Entre 2019 e 2020, desarrollaram processos de mobilização em Porto Rico, Honduras, Equador, Haiti, Chile, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia. Em todos esses países, han irrompido e se han generalizado protestas que assumem a forma de movimentos de massa, protagonizadas por trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, sindicatos, organizações feministas e indígenas, destacando-se particularmente a participação de mulheres e jovens. Para finalizar, o caso do plebiscito por la terra constitucional em Chile, realizado em outubro, é emblemático tanto pela magnitude da participação eleitoral inédita, como por el resultado arrojador do processo de reforma que ponga fim à Constituição Nacional desse país, herdada do regime ditatorial de Augusto Pinochet. Desde o sindicalismo sociopolítico, a CSA respalda e acompanha essas expressões
que de defesa da paz e da democracia, como condição necessária para a defesa e garantia dos direitos da classe trabalhadora. Defendemos a solução política e negociada de los conflitos de paz com justiça social, a soberania de los pueblos em continente sem bases militares estrangeiras, o direito de protesta e da organização. Nos articulamos com organizações e movimentos sociais do continente em la jornada continental por la democracia e contra o neoliberalismo e la construção de respostas e de acionar em la defesa de la construção de la democracia del continente, junto com o movimento campesino, feminista, ambientalista, contra a deuda, movimento anti-represas, com movimentos como a ALBA e movimentos populares nos Estados Unidos e em Cuba, planteamos respostas articuladas pela crise que enfrentamos a los pueblos de las Américas. Graças, companheiros e companheiras. Gracias, Cícero, para esta presentación este panorama continental muy importante. Y hablaste del caso de Chile, entonces vamos a hablar de Chile con la compañera Tamara Muñoz, quien es vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores y de los y las Trabajadores de Chile. En octubre del 2019 empezó un movimiento en Chile que nada pudo frenar y que se acabó con el proceso de referendo el año pasado, ahora, con una participación masiva para cambiar el sistema, para cambiar la constitución del país. Entonces, Tamara, ¿nos puede hablar, por favor, de la situación ahora, de lo que espera la CUT, de su participación en ese proceso? Gracias. Muchas gracias, María Cristina. Primero que todo, saludar a cada uno de los que se encuentra el día de hoy, a quienes nos están viendo también por la transmisión. Un abrazo fraternal a todos y a todas. Traigo el saludo fraterno también de la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero partir un poco como yéndome retrocediendo un poquito en el tiempo para poder como ir colocando el contexto de la situación chilena. Me parece importante partir señalando que aproximadamente en el mes de octubre del año 2019, como bien lo mencionaba María Cristina, un 9 de octubre del año 2019 en un programa de televisión, Sebastián Piñera aseguraba que Chile era un verdadero oasis dentro de una América Latina que ya venía o que ya estaba siendo convulsionada. Y luego de eso, días después, se inicia toda una revuelta popular en Chile, la más grande y la más profunda que ha tenido nuestro país. Y nos damos cuenta ahí de la ironía entre los dichos del presidente y lo que ocurre desde el 18 en adelante, a propósito de una subida del pasaje del metro y cómo son los jóvenes, los secundarios, los estudiantes que se ponen en la primera línea para convocar a lo que son masivas movilizaciones a propósito de muchas demandas ya que se venían arrastrando en nuestro país a mediados desde el año 2000 en adelante, demandas de diferentes sectores, tanto de trabajadores, de mujeres, de grupos ambientalistas, de grupos que querían terminar también con las AFP, y se genera al final una síntesis de muchas luchas que se estaban dando, pero cada una estaban dispersas, y se genera esta síntesis en el pueblo que logra entender que lo que al final el problema general que tenía Chile era el modelo imperante, el modelo neoliberal, que está sumido en una constitución del año 80, de los años 80, que fue promulgada por el dictador, en dictadura por sangre y fuego, y que generó de ahí en adelante muchas precariedades en la vida del pueblo chileno, de las y los trabajadores,
pero que también se vino a profundizar aún más con los modelos, o sea, perdón, con los gobiernos que vinieron después de la dictadura. Gobiernos que hubieron desde los años 90 en adelante, donde se privatizó mucho de lo que son los servicios públicos en nuestro país, donde se profundizó aún más el modelo neoliberal y donde las supuestas compromisos o los supuestos propuestas que se habían hecho en esta vuelta a la democracia que tuvo Chile nunca se llevaron a cabo, y por lo tanto lo que se generó aún más fue la desigualdad y la precariedad en el pueblo de Chile, que se vio al final reflejado a partir desde el 18 de octubre en la calle, en las movilizaciones gigantes a nivel nacional, y en donde se expresaba en su magnitud las demandas de salud, las demandas de trabajo digno, las demandas por pensiones dignas, por educación, por salud, etcétera, etcétera, muchas demandas donde evidentemente eh, el fundamento central era el cambiar la Constitución, que de alguna forma era la piedra de tope que no te dejaba avanzar en transformaciones sociales que el país requería, que el país necesitaba urgentemente, que las necesita aún, y que no te las permitía de alguna forma avanzar. Entonces la rebelión que se viene a dar, o la revuelta que se viene a dar desde octubre, es producto al final de una acumulación de distintos procesos y de movilizaciones sociales que se venían dando, como les mencionaba, desde el año 2000, reclamos transversales de trabajo, educación, salud, medio ambiente, seguridad social, privatizaciones del agua, de la luz, de los teléfonos, de los servicios básicos, de los recursos naturales, del cobre, del litio, etcétera, etcétera, y otros temas también que confluyen en el reconocimiento transversal, que todas las necesidades de avances en cada de esas luchas estaban limitadas por esta constitución tan nefasta que tenemos en Chile. Eso vino, todas esas manifestaciones que aún al día de hoy se siguen manteniendo, todo eso vino acompañado de mucha violencia, de mucha fuerte militarización en las calles, toques de queda prolongados. Nosotros estamos con toque de queda desde marzo, supuestamente desde marzo del año 2020, supuestamente para controlar lo que es la pandemia, pero evidentemente se ha usado y se ha utilizado para controlar lo que es la movilización social. Y eso se viene dando hasta el día de hoy. Fue bastante difícil al principio de esas semanas del 18 de octubre en adelante, porque vivimos una violencia extrema de la policía, abusos de toda índole, incluyendo abusos sexuales, torturas, atropellos de manifestantes por parte de las fuerzas de orden y seguridad, mutilaciones por disparos en los ojos, incluso pérdidas total de ambos ojos, como es el caso emblemático de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay. Ambos perdieron sus dos ojos, y el uso excesivo de esta violencia sistemática por parte de los agentes dirigidos por el gobierno de Chile trajo unas bastantes cifras vergonzosas, y que carga actualmente el actual mandatario y sus ministros. Yo quiero comentarles un poco las cifras, porque me parece que de verdad es impresionante el poder contarlas. Mira, alrededor de 3.838 personas fueron heridas, 53 de ellas heridas de bala, 193 heridas por balines, por perdigones 1.687, por bombas lacrimógenas disparadas directamente al cuerpo, al rostro de la gente o a la cabeza, son alrededor de 298 personas, 1.400 personas reclamaron golpes efectuados directamente. A la vez son 460 personas las que tienen heridas oculares, y respecto a las vulneraciones, las denuncias ascienden a alrededor de 2.146 personas, entre las que se encuentran hombres, mujeres, menores de edad, personas de tercera edad,
y 1.272 por uso excesivo de la fuerza. De las cifras de violaciones de derechos humanos, cabe resaltar que actualmente existen 1.805 querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las cuales 278 tienen como víctima a niños, niñas y adolescentes, 20 son de la comunidad LGTBI, 8 migrantes, 7 de pueblos originarios y 13 personas con discapacidad. A nosotros como Central Unitaria de Trabajadores evidentemente nos preocupa mucho esta situación de violencia, de violación a los derechos humanos que se sigue manteniendo en la actualidad, y además porque el gobierno de Chile no ha querido reconocer los actos efectuados por las Fuerzas Armadas bajo su cargo, que son cifras que son incuestionables. Incluso ya diversos organismos internacionales se apersonaron, realizaron visitas, etcétera, a fin de recoger los testimonios de la situación que se vivió en el país, y varios ya han sacado informes, como por ejemplo el de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que concluyó que existen razones fundadas para creer que desde el 18 de octubre en adelante se han cometido un elevado número de violaciones de los derechos humanos a manos de carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el excesivo e innecesaria fuerza que ocasionó muertes ilícitas, heridas, torturas, malos tratos, violencia sexual, detenciones arbitrarias. Entonces, evidentemente, lo que se ha visto es el control de asamblea por parte de carabineros ha sido de manera fundamentalmente represiva, eso lo señala el informe. Algunas violaciones de derechos humanos, en particular el uso inadecuado de armas letales y casos de malos tratos son recurrentes en el tiempo y en el espacio. Se supone que carabineros y fuerzas armadas debieron haber cumplido normas y estándares internacionales, de lo cual no lo hicieron, y hasta la fecha se sigue afirmando que se debe a casos aislados, eso es lo que dice el gobierno, pero que no son sistemáticos y en donde se encontraría más bien delitos comunes, pero no de derechos humanos. Esta posición tiene importante efecto, por un lado, porque se sigue manteniendo una impunidad generalizada de perseguir y denunciar a los agentes del Estado que participaron en las violaciones de derechos humanos y que al día de hoy todavía siguen activos en las instituciones. Los datos que fueron entregados por órganos oficiales, por órganos académicos de derechos humanos, son relevantes para desprender algunos elementos. Las detenciones ilegales se triplicaron respecto al promedio histórico, problemas para acceder a defensa jurídica al momento de la detención, en cuanto al tema probatorio, o sea, existen varios casos, varios juicios de alguna forma que las pruebas son montajes hacia, en este caso, los detenidos. Existen varias dudas sobre esas bases probatorias para disponer la privación de libertad y mantener la prisión preventiva. La cautelar más gravosa, prisión preventiva, se ha usado intensivamente, se ha accedido al 84,6% de las solicitudes en el periodo que viene dándose, y se ha mantenido vigente mucho más allá de lo prudente para no infringir el principio de presunción de inocencia. No se ha justificado adecuadamente el riesgo de fuga en un contexto de alto control policial y militar de las personas, y se ha recurrido a la peligrosidad sin acreditar otros elementos que permitan mantener la prisión conforme a los estándares internacionales. Tenemos casos de jóvenes trabajadores, mujeres jóvenes también, que llevan alrededor de 12 meses en detención preventiva sin todavía tener un juicio justo como corresponde y sin también los tribunales acceder a lo que son medidas de justicia para estas personas. No podemos dejar de señalar, que muchos de los que hoy están privados de libertad han denunciado también las graves violaciones a los derechos a la integridad personal, incluyendo situaciones de tortura. Pese a existir 8.827 denuncias de violaciones de derechos humanos ante el Ministerio Público, solo existe una sentencia condenatoria. Se han cerrado sin resultados sobre el 50% de las investigaciones. La prisión preventiva ha sido usada en forma excepcional
Y siempre ha existido un fuerte respaldo político a las instituciones de donde provienen las violaciones a los derechos humanos. De esta forma no estamos ante las fallas normales del sistema penal, sino que en un contexto político que debemos tener en consideración para determinar un patrón de conducta donde las fallas propias del sistema han servido para agravar la persecución solo en contra de un determinado sector político. No es normal tener 8.827 denuncias graves de violaciones a los derechos humanos, 75 agentes estatales formalizados, 25 inculpados en prisión preventiva y un condenado versus 27.432 manifestantes detenidos, 5.084 formalizados, 648 de estos en prisión preventiva y 725 ya condenados. Eso es evidentemente, ¿sí? ¿Sí? Te pido por favor terminar bastante rápidamente ahora. Por supuesto. Gracias. Solo entonces comentarle el proceso que se está viviendo en Chile. Ya María Cristina lo señalaba el 25 de octubre en un referéndum donde participó una cantidad enorme de personas, donde el 80% aprobó por una nueva constitución por medio de una convención constituyente y donde se notó evidentemente la gran participación de juventud y de sectores bastante marginados que participaron para poder de alguna forma cambiar las cosas en Chile, que eso es bastante esperanzador para nosotros como central, para el pueblo en general, la alta participación que tiene la juventud en estos procesos. La CUT lleva sus candidatos también a este proceso constituyente. Nosotros somos alrededor de 25 candidatos los que van a ir a la constituyente a nivel nacional, encabezados por nuestra presidenta Bárbara Figueroa. En la actualidad estamos trabajando en el proceso mismo, elaborando lo que es el documento de las y los trabajadores para ese proceso, en el cual estamos integrando las ideas más fuertes para efectos de poder también eso llevarlo al debate de la Constitución. En abril ya deberían elegirse lo que son los constituyentes y de ahí trabajar todo lo que es el proceso de construcción de esta nueva Constitución que evidentemente busca poner al centro lo que es el valor del trabajo en la sociedad, el valor que tienen las y los trabajadores y el también recuperar el poder que tuvieron las y los trabajadores antes de la dictadura, con negociación ramal, con el término al reemplazo en huelga, etcétera. Así que por lo tanto yo solo terminar señalando que nosotros estamos bastante esperanzados con que el proceso avance y tenemos bastantes expectativas también en este proceso para que podamos cambiar también lo que sucede en Chile, cambiar el modelo neoliberal que ha sido tan nefasto para nuestros pueblos y también esperamos que la situación que suceda en Chile irradie también a la región y pueda también ser un referente en los cambios que también requerimos en la región y en el mundo. Gracias, María Cristina. Gracias, Tamara. Bueno, pudimos desde Europa también constatar la violencia que hubo en Chile durante este periodo. En Francia nos toca porque claramente ustedes habrán visto también la violencia con la cual la policía en Francia reprimó las manifestaciones que hubo. Y por eso nos parecía también importante de dar un punto de vista sobre lo que está pasando con la situación de los y las trabajadores en Europa y las amenazas que viven cada día en cuanto a sus derechos. Por eso pedimos a Rafael Lamas, quien es director de Asuntos Internacionales e Europeos de la FGTB de Bélgica, de tomar la palabra para decirnos un poco más sobre la situación en Europa. Pero no sé en cuál idioma va a hablar Rafael. Creo que lo más fácil es que hable en español, ¿no? Creo que la gran mayoría de la gente. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y todos.
Hombre, escuchando todo lo que habéis explicado de los diferentes países latinoamericanos, no voy a decir que Europa estamos en la misma situación, claramente. La situación en menos graves mismos sí hay cosas muy preocupantes. Europa fue durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, yo estoy hablando claramente de Europa democrática, el punto de referencia para el respeto de las libertades, para el respeto de los derechos laborales, y claramente esa referencia ya no es tan absoluta. Hemos visto desde la ofensiva neoliberal en los años 80 del siglo pasado, un aumento de los ataques a las libertades y a los derechos. Yo cogería de forma simbólica un año, o mejor, hace un poco menos de 10 años, en 2012, durante la Conferencia Internacional del Trabajo 2012, que tenemos la elección por primera vez como director general de la OIT a un antiguo sindicalista, Guy Ryder, que fue secretario general de nuestra Confederación Sindical Internacional. Una victoria para el movimiento sindical. El día después, o sea, menos de 24 horas después, un ataque sin precedente de los empresarios en esa conferencia para atacar el derecho de huelga y claramente creando lo que se llama la crisis de las normas, de cual casi 10 años después no hemos salido. Continuamos a tener problemas en la OIT con el reconocimiento del derecho de huelga. La segunda cosa que creo que es importante por Europa también es que claramente después de la caída del muro de Berlín se ha ampliado la Unión Europea, se ha ampliado la democracia, muy bien, pero para países que no tenían o tenían poca experiencia democrática. Y lo vemos ahora aún actualmente con situaciones en países como Hungría, como Polonia, en donde gobiernos democráticamente elegidos, pero tienen actitudes, tienen propuestas, tienen decisiones que van en contra del Estado de Derecho, en contra de la independencia de la justicia, contra los derechos laborales, contra la libertad de la prensa. Y claramente, ¿quién atacan? Como siempre, cuando hay problemas de libertad, primero se atacan las mujeres. Lo que vemos es que los derechos de las mujeres están atacados, el derecho al aborto empieza a estar negado en países, bueno, o se niega totalmente. Las minorías étnicas, como los romaníes, o las minorías sexuales, como el movimiento homosexual, claramente están atacados en estos países. Vemos también en países que no forman parte de la Unión Europea, en países como Bielorrusia, en donde el movimiento sindical independiente forma parte de la lucha por la democracia y las libertades. Primer eje. Segundo eje que lo veo importante es lo que está pasando con la pandemia. La pandemia está a lo mejor utilizando como una especie de catalizador, diría, de las tendencias a amenazar las libertades. Marie-Christine, en la pequeña introducción que he hecho ahora, ha hablado de lo que está pasando, o lo que ha pasado, perdón, en Francia, comparando la violencia también que ha habido contra los manifestantes, los gilets jaunes, no sé cómo decirlo en español, perdón. Los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, gracias, Cristina. Lo que vemos es que hay desde algunos años un movimiento de una cierta criminalización de la protesta social y sindical y unos ataques al derecho de manifestar o de formar asociación, y lo que vemos es que claramente eso se mantiene al nivel sindical y se mantiene también al nivel de la sociedad civil. Y claramente en varios países estamos en contactos muy estrechos con
la sociedad civil, pero también con asociaciones como la Liga de Defensa de los Derechos Humanos, porque estamos dando cuenta que el espacio, la libertad se está reduciendo y tenemos que defender eso de forma conjunta. Y terminaré, porque quiero ser corto, porque estamos hablando de democracia y creo que es importante, como demócratas también, de dar la palabra a todos los que nos están escuchando desde hace ya una hora, hablando de las libertades sindicales y el derecho de huelga, que es cada vez más atacado también en Europa. Dos ejemplos. En 2015, ¿os acordáis todos lo que pasó en España? En donde sindicalistas de Airbus fueron condenados. Bueno, después se finalizó bien, pero había 8 sindicalistas que les acusaban y que le ponían 66 años de cárcel. 66 años de cárcel a 8 personas. Eso en Europa. Yo ahora les voy a hablar un caso menos grave, pero que nos preocupa mucho, es Bélgica. Bélgica, un país democrático, de vieja tradición democrática, pero estos últimos años hay tendencias que nos preocupan. Tenemos en 2 casos, hemos perdido un juicio y primero un dirigente ha sido condenado, pena, hace 3 años, y últimamente en el mes de diciembre hemos tenido un juicio que nos preocupa mucho. 17 sindicalistas han sido condenados a penas de prisión suspendidas, pero penas de prisión. Uno de ellos, 17, es el presidente de mi confederación. Bueno, estamos... hemos presentado una apelación, o sea que todavía está, ya veremos lo que va a pasar, pero simbólicamente es importante, porque en un país como Bélgica eso nunca pensábamos, seamos honestos entre nosotros, nunca pensábamos que podía pasar. Y esto está pasando, penas de cárcel suspendidas, lo repito, pero simbólicamente es muy importante y eso demuestra, creo, la tendencia preocupante de los espacios de libertad y de respeto de los derechos, que les digo otra vez, no estoy comparando lo que no es comparable, no estoy comparando Europa con América Latina, pero la tendencia va en la misma dirección y eso demuestra que juntos tenemos que continuar a luchar, cual sea el nivel de los ataques que tenemos en nuestros 2 continentes o en los otros continentes, porque la situación es mejor en África o en Asia. Gracias. Gracias, Rafael. Me parece que con lo cual terminaste, o sea, la necesidad de trabajar juntos y la cooperación, la solidaridad, es más que nunca importante porque si realmente tenemos problemas conjuntos, tenemos situaciones idénticas, aunque no hay que comparar lo que no se puede comparar. Bueno, hemos terminado, vamos a decir, con la parte de presentaciones y ahora pienso que vamos a abrir los micrófonos para las y los que quieren comentar o poner preguntas. Les recuerdo de nuevo que a la derecha de su computadora hay la lista de participante y abajo de su nombre encontrarán una pequeñita mano virtual y que hay que levantar esa pequeñita mano virtual para pedir la palabra. De otra manera no podemos hacerlo. Gracias. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Ánimo, compañeros y compañeras. Yo pediré solamente a cada persona quien quiere hablar de presentarse
y de presentar su organización o no, cual sea el caso. Tengo alguien aquí quien se llama Yves Carrier y entonces voy a darle inmediatamente la palabra, solamente para precisar que en el debate el tiempo estará a lo mejor 3 minutos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Mario, sino que tiene otro nombre allí, pero es el nombre del trabajo. No importa. Quería preguntar porque, no, más que todo como que agradecer las intervenciones porque me parecen muy interesantes y también como el tema de hoy es tan pertinente por este tema de la guerra. Yo soy de Colombia y en Colombia, pues como lo dijo el compañero al principio, la situación está muy difícil, están asesinando líderes sociales todos los días y entre esos muchos sindicalistas. Las condiciones laborales de la gente pues son cada vez más complicadas porque ni siquiera tienen contratos laborales. Es decir, el sindicalismo se viene transformando y se tiene que transformar porque, bueno, yo creo que el modelo de Amazon o esos modelos de Uber, de esos modelos de aplicaciones virtuales que son otras formas de explotación de la mano de obra, colocan nuevos desafíos, ¿cierto? Y como te digo, pues ligado al tema de la guerra, de la guerra que nos imponen todo el tiempo, donde los trabajadores rurales se ven acosados por paramilitares, por conflictos, y los trabajadores urbanos se ven explotados por mecanismos cada vez más tecnificados de explotación, sin ninguna posibilidad de pensionarse o de tener seguros, etcétera. Y pues como el neoliberalismo ha avanzado demasiado también, pues ya todo es privado, ¿no? Ya es privada la salud, ya es privada la educación, ya es privado. Entonces estamos hablando de que los salarios cada vez son menos, son más cortos y tienen muchas menos posibilidades. Yo quisiera comentar esto y preguntar acerca de cómo debería el sindicato, los sindicatos transformarse en medio de estas eras laborales digitales y de nuevas formas de explotación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, estamos, si entendí bien, hablando de, no sé si en español se llama el trabajo de plataformas, o sea, el trabajo, bueno, muy precario. Y me parece que el sistema de precariedad con ese tipo de trabajo es el mismo. Puedes trabajar en Francia o en Chile y me parece que la precariedad es claramente la misma. Entonces, no sé quién de ustedes quiere decir algunas palabras para, bueno, su sentido sobre el tema del trabajo de plataformas. María Cristina. Sí, Hugo, por favor. Sí, gracias. No, primero señalar la preocupación porque el caso de Colombia, con todo lo que describían los dos compañeros, el compañero secretario general de la CUT y el compañero que habló recién, sin duda alguna es uno de los focos de tensión y de conflicto social más duros que enfrentamos las fuerzas populares, las fuerzas democráticas en toda América Latina. Nuestra solidaridad. Creo que hay un intento de utilizar claramente en todo el mundo, y en nuestro continente de manera particular, la aparición de esta nueva forma de trabajo para tratar de profundizar todavía mucho más la precarización laboral, la pérdida de derechos laborales,
pero también para destruir a las fuerzas sindicales. En la Argentina se votó este año, hace un par de meses, y acaba de ser promulgada la ley de teletrabajo. Digamos, la ley de teletrabajo, que es muy necesaria en este momento porque muchos empresarios, aprovechando también la explosión de la cantidad de trabajadores en esta condición a raíz de la pandemia, porque el teletrabajo creció muchísimo en todo el mundo, avanzan con la idea de que pueden, a través de estas contrataciones de trabajadores que ya no van a estar unidos en un lugar físico, avanzar en todavía la licuación aún mayor de la presencia del sindicato. Este es uno de los aspectos que creo que tenemos que preservar. La presencia de la organización sindical en el sector de trabajo de plataforma, de teletrabajo, y también un grave problema que existe en América Latina, que es la creciente presencia de la informalidad laboral en los nuevos empleos que se fueron generando desde que el neoliberalismo se incrustó para tratar de destruir lo que quedaba del estado de bienestar social todavía en nuestros países. Han elegido al movimiento sindical como enemigo. Nos quieren mostrar como una fuerza corporativa, corrupta, que pretende defender privilegios, cuyos dirigentes viven a distancia sideral de la realidad cotidiana de sus trabajadores. Y creo que en todo el mundo tenemos que preservar la fuerza sindical, porque es sin lugar a dudas uno de los reservorios principales de la democracia entendida como un sistema político en el que los sectores más débiles puedan ser escuchados. Mary Christine. No sé quién está hablando. Puedo hablar solamente para contestar también. Ah, perdona, yo no podía verte. Claro, Cícero, por favor. Gracias. No, solamente para hablar sobre la cuestión de las plataformas también, porque nosotros en la CSA hicimos una conferencia de autorreforma y nesta conferencia se aprobó que el sindicato tiene que estar con las puertas abiertas para los trabajadores. Nosotros não podemos poner os trabalhadores que estão sendo explorados no serviço de plataformas, Uber, Amazon, serviços de cuidados, como inimigos, e sim vítimas de um trabalho precário. Então, saludamos países como a Argentina, que há uma organização já, há um sindicato de trabalhadores de plataforma, República Dominicana, que incluso há uma confederação já de trabalho de plataforma, e outros países que estão começando a pôr esses sindicatos, e esta é a nossa visão, que temos que apoiar esses companheiros, lutar para que cambiem as condições de exploração que esses companheiros vivem e manter as portas abertas dos sindicatos para os trabalhadores, não somente para os trabalhadores que o sindicato representa, mas como um espaço, como já passa em muitas partes das Américas e do mundo, como espaço onde as pessoas procuram em um momento de dificuldade. Então, solamente deixar añadir esta mensagem. Graças, Mary. Gracias. Cristi, Diógenes. Sí, Diógenes, sí, por favor. Sí, también muy brevemente decir, hemos asumido ese debate en Colombia, el tema de los domiciliarios, ya que llamamos en Colombia, a través de una plataforma que se ha venido extendiendo en Colombia como Rapid, en la que los más utilizados han sido los compañeros inmigrantes venezolanos, pero también muchos colombianos desocupados. Hemos abierto ese gran debate en el país, hemos abierto ese gran debate con el gobierno nacional, hemos abierto ese gran debate en el Parlamento colombiano, en las dos cámaras, en la alta y la baja
en Colombia, defendiendo nosotros un elemento principal, y es que son trabajadores. Hay la tendencia en el gobierno y la tendencia entre estos empresarios de que ellos son simplemente unos usuarios de unos tipos que tienen un negocio y que bondadosamente les están dando la oportunidad de trabajar. También tenemos sindicatos ya aquí en Colombia y estamos trabajando en ese tema con mucha fuerza. Gracias, Diógenes. Bueno, me está pidiendo la palabra un representante de los jóvenes de la FGTB de Bélgica. Entonces, probablemente tiene experiencia en en ese tipo de organización del trabajo. Lo siento mucho, pero he olvidado su nombre. Entonces, si se puede presentar, FGTB Bélgica. Ah, ¿dónde está? Aún parece que no puede hablar. Se llama Benjamin. No sé si Walter, si lo ves. Benjamin Van den Vandel. Oui. Voilà, merci beaucoup. J'ai réussi à activer mon micro. Donc, Benjamin Van de Vandel, bonsoir à tous, donc des jeunes FGTB en Belgique. Je souhaitais donc non seulement réagir en effet à cette problématique des jeunes travailleurs de plateforme, ce genre de choses qui est très présente chez nous également. Donc, au niveau des jeunes FGTB et en collaboration avec les FGTB, nous sommes en train donc de militer pour que les jeunes puissent, avoir un statut qui les dégage tout à fait de ce qu'on appelle chez nous un statut de faux indépendant, à savoir qu'ils sont engagés via une plateforme, mais qui n'est pas considérée comme un patron, et qu'ils se mettent au service d'un tiers, donc une société, un restaurant, quoi que ce soit, qui n'a pas non plus les responsabilités sociales, les responsabilités en termes d'accident, qu'importe par exemple le travail de coursier. Donc aucune assurance, s'il chute à vélo, s'il chute ou quoi que ce soit, c'est évidemment à charge du jeune. Donc on arrive tout doucement au niveau de la FGTB et même au niveau européen à ouvrir le débat pour qu'un statut soit enfin discuté et que ce ne soit pas un statut qui ouvre une nouvelle voie, un troisième statut qui serait entre employés et ouvriers et qui donc de nouveau mettrait en concurrence non plus 2 catégories de travailleurs mais 3. Donc ça avance pour le moment, mais on est encore loin du but. Je voulais également rebondir et demander conseil à nos camarades d'Amérique. Lorsque l'on parle évidemment de violence en Belgique, nous sommes bien loin, comme l'a dit Raphaël, de ce qui peut se passer au niveau de l'Amérique latine, andine, etc. Mais ce qu'on constate, en tout cas au niveau jeune, c'est que depuis que nous avons eu un gouvernement de droite et de droite nationaliste, les violences policières, entre autres, à l'égard des jeunes manifestants, deviennent de plus en plus courantes, et surtout une catégorie de la population, à savoir les jeunes qui seraient sans papier et les jeunes d'origine étrangère ou étrangère. Il faut savoir par exemple que si je parle de Bruxelles-Ville, qui va vous paraître tout petit camarade, où il y a environ 190 000 habitants, 60% de la population est d'origine étrangère ou étrangère. Il y a encore eu un mort en cellule ici il y a à peine une semaine. Et ce que nous constatons, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et c'est vraiment là, je crois que c'est Cicero qui a parlé de notre présence sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ce que nous constatons, c'est une banalisation de ces violences et surtout dans les commentaires, des réactions très violentes aux jeunes qui s'expriment pour les défendre, aux femmes qui s'expriment pour défendre leurs droits, etc. Donc on a vraiment un retour de discours extrêmement violents, extrêmement populistes, extrêmement racistes et homophobes en Belgique, qui est pourtant au niveau européen mais au niveau mondial, si je parle par exemple de l'homophobie, c'est un pays qui est très avancé au niveau du mariage pour les personnes homosexuelles, l'adoption des enfants, etc., etc. Et donc je voudrais vous demander, camarades, si vous avez déjà des expériences de vous rendre plus visible sur les réseaux sociaux pour contrer ce genre de phénomène. Merci. Merci, Benjamin. Vamos a dar la palabra a Juan Rodríguez. Si puede, por favor, presentarse. Gracias.
Muy buenas tardes a todas y a todos aquí desde las Islas Baleares de España. Soy miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y en principio agradeceros el esfuerzo de juntarnos en estos momentos de pandemia y de distanciamiento social, y nos acerca a las realidades y a compartirlas, ¿no? Yo solamente, en tal caso, un poco lo que quería volver a por lo menos al panel, ¿no? Los sindicatos como actores de la paz en América Latina, ¿no? Reconocer desde, a lo mejor desde una situación un poco de privilegio, todo el esfuerzo que han hecho los sindicatos en estos años o décadas de conflicto político y social, ¿no? Creo que desde esta Europa que nos creemos el centro del mundo hemos aprendido, y creo que todos los sindicatos o gran parte de los sindicatos hemos mirado en esas fuentes. Creo importante porque a veces nos damos muchos golpes a la espalda sobre hacer autocrítica y no vemos un poco la repercusión que habéis tenido, todo ese compromiso de feedback hacia nosotros, de ese esfuerzo como actores de la paz en América Latina, ¿no? Entonces creo que es importante también este punto un poco de optimismo, y desde nuestro sindicato como mínimo agradeceros, porque siempre habéis sido un punto de referencia en todas estas situaciones, décadas, ¿no? Pero con este punto yo haría ahora una pregunta que sé que es muy amplia. Los que más o menos, sobre todo hablo más bien de Centroamérica, que los que personalmente conozco más, ¿no? Otros compañeros de sindicato, Pedro Polo y otra gente que conoce más todo el Cono Sur. Yo he visto una evolución del movimiento sindical cuando ha habido ahora acuerdos de paz o ha habido gobiernos después de haber acabado los conflictos bélicos. Hablo del caso Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, es decir, en ese más o menos he visto cómo muchos sindicatos que en un momento determinado se consideran de clase, como para mantener, digamos, o detectar cierto tipo de arraigo, cierto tipo de poder dentro de la sociedad o dentro del gremio, se han acercado mucho a esos nuevos gobiernos pseudodemocráticos. Y eso creo que es un peligro, sobre todo para la credibilidad del sindicalismo. Toda esa lucha realizada durante años de conflicto, tengo la impresión, puede ser que esté equivocado y pido perdón, como el sindicalismo, al haber algunos sindicatos o algún modelo sindical utilizando discursos que todos podemos tener, se han acercado y han amparado acuerdos, situaciones y hasta gobiernos, pues por como vienen de la pseudodemocracia. Entonces sería esa reflexión de preocupación, ¿no? Agradecimiento hacia ese pasado y esa preocupación que puede tener el sindicalismo ante estos nuevos procesos de pseudodemocracia. Entonces, un saludo muy afectuoso a todas y a todos, y gracias por darme la oportunidad. Gracias. Yo vi que Hugo estaba opinando con lo que dijo el compañero. Hugo, ¿quieres responder? Bueno, María Cristina, gracias. Un saludo a Juan del Estey y de paso al amigo Pere Polo, con el que siempre estamos en contacto a través de las redes. Yo creo que es verdad, en la Internacional de América Latina tenemos mucho contacto con esos sindicatos de la educación, los compañeros de Guatemala, los de El Salvador, los de Honduras, que quizás enfrentan, igual que los de Colombia, las situaciones más difíciles, aún más difíciles que las de los compañeros del Cono Sur, con toda la carga que significa tener que luchar en Chile, con lo que describía la compañera, o en Brasil o en Argentina. Pero aún es más difícil en Centroamérica, porque hay gobiernos que son absolutamente violentos, que algunas veces son oligarquías que no respetan ninguno de los principios constitucionales. Y yo veo que hay de parte de los sindicatos una estrategia que en la mayoría de los casos yo califico de acertada, porque intentan no, como lo decía Juan, no quedar en una zona de marginalidad absoluta,
que no los puedan convertir en elementos absolutamente disociados de las demandas que pueden expresar el conjunto de los trabajadores. A veces radicalizarse mucho en determinadas circunstancias significa alejarse del conjunto, pero que no pierden a su vez los principios, porque eso es importante. Lo importante, y para mí eso es lo que marca la línea, esa frontera a veces tan difícil de seguir teniendo, la frontera entre lo que es una estrategia para no quedar marginado y de pronto poder seguir siendo parte del diálogo con la sociedad, a convertirte en un sindicalismo amarillo que renuncia a las banderas de lucha. Creo que en Centroamérica seguimos teniendo un apego a esos principios. Hay otros problemas, el debilitamiento, la fragmentación, porque el estar constantemente bajo esas condiciones tan hostiles, tan adversas, ese hostigamiento permanente, en algún momento te somete a un desgaste. Pero creo que se mantienen el apego a los principios de ese sindicalismo combativo. Gracias, Hugo. Nuestro compañero de la FGTB Jóvenes hizo una pregunta a la cual quizás Diógenes con la cual Diógenes puede ayudarnos, porque él habló del aumento de violencia en contra de los jóvenes, pero también el aumento de la violencia en contra de los trabajadores sin documentos y extranjeros. Y hablaste antes, Diógenes, de la mano de obra que viene de Venezuela. Entonces, ¿cuál es su experiencia como CUT de esos trabajadores en particular? Tenemos varias situaciones en el contexto de esta gravísima situación colombiana. Primero, en Colombia hay 1.800.000 venezolanos. Dentro de eso hay una elevadísima población joven. La mayoría de esa población joven viene siendo utilizada en actividades informales. Muchos empleadores han aprovechado para tomar empleados venezolanos para pagarles menos salario que los trabajadores colombianos, causando un doble efecto igualmente sobre la mano de obra colombiana. Y en esto entonces, de igual manera, la forma como vienen siendo explotados, ya lo mencioné, la mayoría trabajan también en estas plataformas a través de lo que llamamos los servicios a los domicilios. Pero en medio de la violencia exacerbada en la que estamos en el país por esta omisión o acción del gobierno, diríamos, hubo un momento en que se disparó la violencia contra jóvenes. Hubo un lapso de meses de finales del año pasado donde hubo masacres de jóvenes en las zonas más dificultadas, principalmente en el suroriente del país, en un departamento denominado Nariño. De igual manera, podemos encontrar violencias de este tipo. Entonces, y en eso muchos activistas son jóvenes, o muchos activistas hay muchos jóvenes que son activistas de derechos humanos, por ejemplo. En medio de la movilización que gestamos desde noviembre del 2019, que hicimos resistencia virtual, volvimos a las movilizaciones, las juventudes han jugado un papel importante. Entonces, son víctimas también de las acciones. El movimiento sindical, como un movimiento que en el caso del país ha logrado tener un liderazgo en el jalonamiento de la movilización social. Nuestros compañeros de los pueblos indígenas normalmente están en muchas de estas zonas de conflicto de narcotráfico, en donde
trabajan para buscar las formas de hacer la sustitución de cultivos, y los grupos de narcotraficantes, ¿cierto? Que están sin don, como se dice, como dicen, sin Dios ni ley en este país. A todo el que impulse los procesos de sustitución de cultivos también son víctimas de la violencia. Entonces, y desde el Estado también la omisión, pero también la parte activa en la que se han visto involucrados agentes del Estado en un levantamiento popular que hubo en Villavicencio, en Bogotá, en el mes de septiembre por el asesinato por parte de la policía de un ciudadano colombiano. Entonces fueron asesinados cerca de 15 personas por agentes del Estado que dispararon directamente contra los manifestantes, y a eso súmele la violencia de que hemos sido víctimas, las amenazas. Nosotros los dirigentes sindicales cada rato aparecen las amenazas de una cosa que se llama las águilas negras, de la cual nadie responde en este país. Y la juventud, indiscutiblemente, las mujeres han sido también víctimas de este proceso de violencia, como yo lo he llamado, una violencia exacerbada y sin control. Gracias, Diógenes. Tenemos otra pedida de palabra por parte de Elio Donadi. Si se puede presentar y hacer su comentario. Opa, boa tarde, companheirada. Eu sou Hélio Donadi, da Frente Brasil Popular Ceará. Sou aqui do Brasil, moro no Ceará, região nordeste do Brasil. Não vou poder ligar o vídeo que minha bateria está acabando. Mas aqui também está presente a companheira Maria Eliane, também da Frente Brasil Popular, que é uma frente de mobilização de massas que reúne a Central Única dos Trabalhadores, CUT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil e vários outros movimentos sociais. E gostaria de informar aqui, nesse espaço tão importante, que ontem realizamos o Dia Nacional de Luta contra o Bolsonaro. Tiveram atos no Brasil inteiro, manifestações de rua no Brasil inteiro, cumprindo as medidas de segurança da OMS, e foi manifestações muito importantes a nível nacional para a impulsionação da campanha Fora Bolsonaro, campanha essa que está sendo realizada pela Frente Brasil Popular, pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, pelo impeachment do Bolsonaro. E aqui no Brasil, a perca dos direitos vem se agravando cada vez mais. Agora o presidente Bolsonaro quer aprovar uma reforma administrativa, já fez uma reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria do servidor público, do trabalhador. Está se agravando cada vez mais a situação. E também gostaria de informar sobre a campanha Lula Livre, porque o presidente Lula, ex-presidente aqui do Brasil, que não tem seus direitos políticos garantidos ainda está sem poder ser candidato à presidência, que acontecerá a eleição no Brasil em 2022, estamos em 2021, próximo ano acontecerá eleições no Brasil, e a única perspectiva para derrotar a extrema-direita é a candidatura do presidente Lula. Por isso aqui no Brasil também continua a luta contra a perseguição que o presidente Lula está sofrendo e pela recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Todos sabemos que sofremos um golpe de Estado em 2016 contra a presidenta Dilma, eleita, e hoje ainda estamos na luta para retomar nossa democracia, retomar as instituições e vencer o neoliberalismo, esse projeto horrível da morte. É isso, companheiro. María Cristina, muy rápidamente, a los que no han entendido, básicamente Helio dijo que viene de la región nordeste de Brasil. Ayer se realizó un Día Nacional de Luchas en contra Bolsonaro, hicieron actos importantes en favor del impeachment de Bolsonaro. Estos actos tuvieron apoyo de la CUT Brasil y otras organizaciones, y mencionó que Bolsonaro hizo reformas que ha precarizado mucho a los trabajadores, algunas reformas estructurales, y también mencionó la lucha
en contra de la persecución del presidente Lula para que él pueda ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Gracias. No sé si me... Gracias. Sí, lo siento, pero portugués no estaba previsto en nuestra charla de hoy. Tengo una pedida de palabra más y después terminaremos con unas palabras de los panelistas. Entonces, tengo una pedida de Vidal Espinosa, de la CGT de Perú. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes con todos los participantes. Les saluda Vidal Espinosa Lara, CGTP Perú. Bueno, me pareció muy interesante la exposición, las opiniones expresadas por parte de los compañeros que han intervenido referente a la violación de los derechos humanos, igual la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, así como la violencia que están ejerciendo los gobiernos contra los trabajadores, ¿no? Ante eso, los trabajadores peruanos expresamos nuestra indignación y igual también nuestra voz solidaria. Bueno, quería en todo caso también compartir con ustedes nuestras preocupaciones con relación a lo que viene aconteciendo en nuestro país. Los trabajadores y el pueblo estamos atravesando una severa crisis económica, una crisis política en la que los trabajadores, bueno, esto es justamente producto o consecuencia de la pandemia que está azotando al mundo entero, ¿no? Y en el caso nuestro, los trabajadores hemos perdido más de 7 millones de empleos directos, ¿no? Y eso es gravísimo porque los trabajadores han quedado desocupados, han perdido su puesto de trabajo, ¿no? Igualmente también durante este periodo de emergencia sanitaria, los trabajadores hemos quedado endeudados, producto de la licencia compensable, ¿no? Igual también esta situación de la crisis nos ha obligado a tener que utilizar los fondos que teníamos en lo que es AFP, la ONP, igual seguramente las vacaciones. Entonces, eso indica que los trabajadores del Perú estamos enfrentando esta crisis sanitaria con nuestros propios recursos económicos. No hay ningún programa o apoyo social de parte del gobierno. Solamente hay apoyo hacia el empresariado, ¿no? Le están facilitando créditos y esos empresarios están invirtiendo en otros rubros y no están cumpliendo con los objetivos de estas medidas económicas que el gobierno ha dado en favor del empresariado. Igualmente también hemos tenido durante este periodo de emergencia sanitaria, el año pasado, producto de las protestas, producto de las movilizaciones que se ha implementado en nuestro país, hemos tenido la pérdida de 2 estudiantes, o sea, la pérdida de vidas humanas de 2 estudiantes jóvenes, así como también de 3 trabajadores del sector agroexportador. Es lamentable este hecho, porque la Policía Nacional lamentablemente se ha excedido, ¿no? Entonces, igual en nuestro país, en un año se ha producido cambio de 3 presidentes de la República, producto de la corrupción, producto de las denuncias que la población ha denunciado indignadamente, ¿no? Y en este momento estamos con un presidente que representa a la derecha, el señor Francisco Sagasti, ¿no? Y este señor igual viene implementando políticas contra los trabajadores y contra la población. Esperamos que haya cambios, porque el próximo 11 de abril va a haber elecciones generales en nuestro país.
Eso ayudaría a cambiar las cosas, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado y también por la oportunidad que me he podido expresar, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Gracias, compañero. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, ahora pienso que vamos a terminar. Vamos a dar a los panelistas, los y las panelistas, una oportunidad de 2 minutos, vamos a decir, para añadir cualquier cosa que, bueno, para terminar, para concluir, y después terminaremos con nuestra actividad. Entonces, no sé quién quiere empezar. Puedo empezar. Ok. Não, está bem, solamente mandar um saludo, agradecimento a todos e todas que estiveram aí em um dia domingo, tratando de um tema tão importante como paz e guerra, a ser uma pequena publicidade de algumas atividades que estamos organizando, martes, novo contrato social, jueves, como sair das crises e viernes, transição justa. Os enlaces, importante esclarecer isso, o enlace para esta nova atividade de martes tem que ser uma pré-inscrição antes dentro do sítio da CSI, e aí muito fácil de hacerlo, enfim, é só entrar na direção e fazer esse enlace. Tanto da atividade de martes como de viernes tem que ser esse enlace prévio. E martes perdão, jueves é a mesma forma que foi feita essa atividade. Então, mais uma vez, muitas graças, dizer que esse tema, como dijo, é muito importante. Foi muito bueno ver a experiência de los companheiros e companheiras. Dizer que eu sempre hablo que o sindicalismo na América é muito difícil de hacerlo, mas alguns países o maior problema é que se perde o emprego, se perde o poder econômico, se pode ir ao cárcere, mas em países como Colômbia, como Nicarágua e muitos outros, sempre se pode perder a vida, como foi dito por Diógenes, que lembrou que 4.000 sindicalistas, trabalhadores e trabalhadoras perderam a vida somente nesse período de existência da CUT. Então, um grande saludo, mais uma vez, em nome da CSA, a todas e todas, e espero ver vocês mais uma vez na próxima atividade nossa dentro do Fórum Social Mundial em martes. Saludo. Gracias, Cícero. Diógenes. Sí, muy brevemente. Muy contento de estar con ustedes. Ustedes quizás son de lo más importante que tenemos desde Colombia, el respaldo del movimiento sindical internacional, sobre todo el movimiento sindical CSI, CSA y otros organismos y plataformas han sido muy importantes para la sobrevivencia del movimiento sindical colombiano. Sin ese respaldo, creo que no pudiéramos resistir como lo hacemos, como lo hace esta CUT en Colombia, que seguimos al frente inclusive de la lucha y la movilización social en Colombia. Estamos batallando bajo una frase que la tenemos acordada en la CUT, en las centrales obreras, el que llamamos Comité Nacional de Paro, con más de 50 organizaciones, y que lo trabajamos con los 45 congresistas o parlamentarios de la bancada alternativa. Estamos luchando por vida, paz, democracia y el pliego de emergencia. Lo primero es la vida, la paz y la democracia, y el otro es el paquetazo neoliberal con que este gobierno agobia a nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Diógenes. Hugo. Igual que Diógenes, agradecer la posibilidad de este encuentro que es tan rico, que es tan necesario. Pensar que el próximo 1 de mayo quizás podamos volver a encontrarnos y dar una muestra de unidad de todo el movimiento sindical del mundo y de América Latina. Agradecer a la CSI, a la CSA,
Y por último decir que a pesar de todas las dificultades, el movimiento sindical sigue vivo, los pueblos se siguen movilizando, no solo en América Latina, en el mundo. El neoliberalismo que tanto daño hace todavía empieza a tener de alguna manera respuesta de los que queremos vivir en paz, en democracia y con justicia social. Por eso es que, bueno, nos vamos con la esperanza de siempre y un abrazo fraternal para vos, María Cristina, y para los compañeros de la CCI y de la CCA. Gracias, Hugo. Tamara. Gracias, María Cristina. Bueno, yo sumarme a las palabras de los compañeros, entregarles un saludo, un abrazo a todos los que estuvieron el día de hoy y solidarizar evidentemente con Diógenes, con la lucha que está dando el pueblo colombiano. Yo creo que es importante, no solo en tiempos complejos es necesario la solidaridad, eso es un proceso de construcción que van dando los pueblos, que evidentemente identificamos a un mismo enemigo. Yo creo que el desafío mayor que tenemos como movimiento sindical, como movimientos sociales en la región, es ver cómo combatimos a ese enemigo desde los distintos contextos, de los distintos territorios y de las distintas herramientas que contamos también como movimiento sindical. Bueno, nosotros esperanzados porque el proceso chileno, porque la situación que se está viviendo en Chile, con este nuevo cambio, con este cambio de la Constitución, con este cambio al modelo de desarrollo, pueda irradiar también a otros lugares y quedarnos también con una frase que ha salido por todos lados y se ha difundido bastante, que es que en Chile nació el neoliberalismo y en Chile vamos a tumbar el neoliberalismo. Gracias, compañeros. Gracias, Tamara. Rafael. Muy brevemente, repetir como representante, mismo si no me han dado el mandato, representante de los europeos, repetir nuestro compromiso, creo, con todos ustedes en América Latina, en defensa de los derechos, en defensa de democracia, en defensa de la paz. Aportamos todo lo que es posible, todos los medios mismos si son mínimos, aunque sea también a través de la cooperación sindical. Repetir que esa solidaridad también puede ir en el otro sentido y sabemos que podemos contar sobre vosotros cuando lo necesitamos, que eso no es en una única dirección, eso es multilateral y creo que es importante de repetirlo. Y lo que hemos hablado es claramente, como lo ha dicho Cícero, la discusión va a continuar dentro de este foro. Por ejemplo, jueves, casi las mismas organizaciones organizamos un seminario sobre cómo salir de la crisis y hemos visto en la discusión varios temas han sido evocados y a través no solo de este foro, pero también de nuestras estructuras de la CSI. Creo que es un debate que tenemos que tener porque lo que queremos claramente es cómo salir de esta crisis y no queremos que pase lo mismo que ha pasado en 2008. En 2008, con la crisis financiera, hemos dicho nunca más. Hay que modificar el modelo y 10 años después el modelo ha sido el mismo y el mejor peor. Hoy vamos a salir, esperemos, más rápidamente posible de esta crisis sanitaria, pero que es crisis económica y social enorme, enorme, con impacto que creo que todavía no nos damos cuenta de lo que va a hacer. Eso va a ser un reto inmenso para el movimiento sindical y tenemos que decir juntos, pues, cómo salir de esta crisis para que la nueva normalidad no sea la de antes. Gracias. Bueno, gracias, Rafael. Gracias y un gran cariño a todos y todas. A nuestros panelistas, gracias por su tiempo. Un domingo es muy apreciado. Gracias a la CSA por
su plataforma Zoom, con la cual pudimos hacer este encuentro de hoy. Agradecer también a los intérpretes y al final, bueno, que pasen un buen día a ustedes en América Latina y un buen fin de día a nosotros a ese lado del Atlántico. Y en espera de vernos muy prontamente. Hasta luego, compañeras y compañeros. Chao.